presentación de, así que en pantalla completa. Sí, profe, ya se ve. Bueno, pues CPM y PER, que están muy relacionadas, vamos a empezar con CPM. CPM es la abreviación del inglés de Critical Path Method, o sea, el método de la ruta crítica, así se llama. Y considera pues una red de actividades donde están relacionadas las actividades previas o precedentes con las siguientes actividades y cómo se relacionan unas entre otras con base en los tiempos, ¿verdad? Y cada actividad pues tiene una estimación de tiempo individual. De manera muy general, los pasos de CPM pues consiste, bueno, igual que GAN, definir perfectamente el proyecto y preparar la estructura de cómo va a estar la división del trabajo, todo el proyecto que considera, y las actividades. Esas actividades hay que definirlas muy bien y ver cuáles van antes o previas a otras, ¿verdad? Y luego viene la estructura ya con una red en donde que conecta cada una de las actividades, ¿sí? Y obviamente cada actividad tiene un tiempo o una estimación de tiempo y hay ocasiones en las que se pueden agregar costos para cada actividad, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a calcular también lo que sería la ruta crítica, que es digamos, la que tiene el tiempo más largo, la que no se puede ya reducir o que no tiene holguras en los tiempos, ¿verdad? Eso se conoce como ruta crítica. Y obviamente, pues esa red nos ayuda a planificar y programar de alguna manera y controlar el proyecto. Vamos, pues, digamos, a decir que la parte más significativa es determinar cuál es la ruta crítica y cuáles serían los tiempos o las holguras que se tienen en esas actividades. Miren, aquí de manera general vamos a empezar con el ejercicio 3, anótele por ahí. Este ejercicio número 3 es considerando los datos del ejercicio 1, ahora para que se vea la diferencia entre uno y otro. En este ejercicio 3 lo que vamos a hacer, pues, es considerar los datos del ejemplo número 1, son estos. Es el mismo caso del centro comercial que se quiere expandir. Y ya por ahí ya lo deben de tener, si no lo tienen, saquen un print screen o una foto, pero supongo que ya lo tienen, porque vamos a hacer lo siguiente, miren. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a construir un diagrama de redes y cada actividad se va a llamar un nodo, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y cada una de esas cálculos que estamos viendo, pues S, F, LS y LF, lo vamos a ver ya en la práctica con el ejercicio, ¿sí? Y vamos a determinar cuál es el camino crítico, ¿sí? Y a esta también les pido por favor que les saquen un print screen o una foto. Nomás díganme, ya tienen el print screen de ¿verdad? De lo que serían los datos del ejercicio 1, nomás que ahora vamos a hacer la ruta crítica. Ya tienen esta diapositiva por ahí en alguna foto, en un print screen en su computadora. ¿Sí? Bueno, sáquenle a esta y me dicen, por favor, sáquenle a esta, que es lo que vamos a calcular y ahorita lo vamos a ir resolviendo el ejercicio. ¿Sí? Cuando saquen foto de esta o un print screen de esta, me dicen. Listo. ¿Ya estuvo? Sí. Sí. Bueno, miren. Ahí está. Vamos a empezar por hacer nuestro diagrama de redes. Básense en este. Entonces, aquí en el diagrama de redes, que vamos a hacer, el básico es hacer con las puras actividades. Nomás que ahora vamos a empezar con un inicio. En el gráfico de GAN empezamos directamente poniendo las actividades. Ustedes chequenle ahí
La A ni la B tienen actividades previas. Entonces empezamos con A y con B. Y luego ahí mismo, chequen en las donde vienen los precedentes o las actividades predecesores. ¿Quién tiene a la A como una actividad previa? ¿Cuál y cuál? El C y el D. El Es C, el D C, y el F. C, D y E. No, C, D y E. C, D y E. C, D y E. C, D y E. Y luego, en el caso de la E, tiene como predecesor, bueno, perdón, al revés. En el caso de, a ver, vamos, A, B, C, D, E, sigue la F. La F, ¿quién tiene de predecesor? La E. La E. Luego sigue la G. La actividad G, ¿a cuáles tiene de predecesor? A la D y a la F. A estas dos. Ajá. A la D y a la F. Luego tenemos la H. ¿La H H. cuál tiene? A B y a C. Ajá. Ahí está, B y C. Y luego tenemos finalmente la I, que tiene como precedente o previo a la G y a la H. Y fin, inicio y fin. Es importante, fíjense, es importante estructurar nuestra red inicial, procurando en la medida de lo posible que no haya cruces, lo más lineal posible. Y también, obviamente, la posición de cada actividad tiene que ser congruente con el avance, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esta ahí, no la pongo, digamos, acá abajo, en dirección de la C. No, debe de llevar más o menos la misma secuencia que las actividades previas. Entonces, por ejemplo, en el caso por decir algo, la B sí la pude poner directo, paralela a la C, la B, paralela a C, para que, porque esas sí están antes que la H. Y también, por ejemplo, la G y la H les puedo poner, digamos, de alguna manera paralelas para que estén antes que la I. Así, ¿sí me explico? Pero en la medida de lo posible lo podemos mover un poquito. Entonces, esta sería la red inicial del proyecto, procurando, repito, que no se crucen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí queda claro entonces? Esta es la red inicial. Háganla ahí en su cuaderno. ¿Ahí la tienen en su cuaderno? ¿Ya la hicieron? Profe, ¿a qué se refiere con que no se crucen? Por ejemplo, te fijaste que puse C, D y E. Si hubiera puesto la C primero, acá Se arriba, cruzan. si hubieran cruzado. Oh, ya, Yo el sí la acomodo nada puse. más. Yo sí Sí, la puse. en el acomodo, buscando que de la manera que haya los menos cruces posibles o que no haya cruces. Sí, si hubiera puesto primero C, D y la E abajo, si hubiera cruzado la C porque es antes que la H. Entonces lo que hice fue cambiar el orden aquí. Puse la C primero, luego la D arriba y luego la E arriba. ¿Sí? Ok, entonces ya tienen ese diagramita, ¿ya lo hicieron? Sí. Ok. Pues, de aquí partimos. Este nos sirve como un previo para luego ya desarrollar cada nodo. ¿Sí? Miren. Ok, ya tenemos este. Este que estoy poniendo aquí es nada más para recordar que tienen pues cada actividad es importante saber de qué se trata y cuáles van antes unas que otras. Entonces nada más esto lo dejé adicional. Esto no. Miren, cada nodo ahora, cada actividad que tenemos va a consistir en un rectángulo que lo vamos a dividir así en, en 6 cuadritos. O sea, donde tenemos la A, la B, la C, la D, ahora va a consistir en un nodo de estos, o un cuadrito de estos. ¿Sí? La ES es la abreviación de Earlier Start, o sea, es la fecha más próxima de inicio. Si pueden, sáquenle un print screen para que tengan fecha más próxima de inicio, y luego fecha más próxima de terminación. Y abajo
es la fecha más tardía de inicio y la fecha más tardía de terminación. ¿Sí? Son en realidad 4 cálculos que hacemos aquí. La A es el nombre de la actividad, la T minúscula es lo que dura esa actividad, es el tiempo, son los datos que ya tenemos. Y la ES y la EF, LS y LF los vamos a calcular. Entonces, es fecha más próxima de inicio y la otra es fecha más próxima de terminación. Ahorita los vamos a ver. Y ¿Eso también, eso lo tenemos que poner en todos los ejercicios que hagamos o no? ¿O no es necesario? no, esto nada más para que sepan de qué se trata. Ahorita van a ver que el cálculo es muy sencillo. Yo les dije que le sacaran por ahí una Captura, sí, ya. captura para que tengan el significado. Fecha más tardía de inicio y luego la fecha más tardía de terminación. Y ahorita van a ver qué sencillo es en realidad. ¿Sí? Ahí está. Entonces, miren, vamos a hacer un análisis hacia adelante y luego un análisis hacia atrás. ¿Sí? Ahorita esto que está aquí lo vamos a ver más bien en la práctica, fíjense. Vamos a empezar con ese análisis hacia adelante. Ahora vamos a hacer nuestra red, pero considerando los nodos. Vaya, háganla. ¿Sí? Vamos a poner inicio y para cada actividad vamos a poner entonces, para cada nodo, 6 cuadritos. Los primeros 2 cuadritos es el nombre de la actividad y su duración. ¿Sí? Vayan haciéndolo ahí en su libreta. Cuando tengan esta estructura, me dicen. Para que vean qué sencillo es el proceso, pero sí es importante analizar. Me dicen ahorita que lo pasen. 6. A ver. ¿Ya lo tienen? A ver, díganme si ya lo pasaron esa red. Me dicen, por favor. De la A es A5. A ver, Bueno. ¿ya tienen la red ahí? Nomás díganme si ya tienen esa red, para ir llenando los tiempos. Ya, profe. A ver, entonces la A es 5, ahí está. Pónganlo. Y va a durar que empieza en la semana 0 y termina en la 5. Pero, espérate. Primero vamos a poner los tiempos. Esperen, primero pongan el tiempo a cada actividad.
para irnos todos parejitos. B6, C4, D3, la E es 1, la F4, G14, H12 y la I2. Hasta ahí nada más tenemos del puro tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora sí vamos a iniciar el análisis hacia adelante, o sea, a la derecha, pues, como quien dice. El EF, acuérdense que va aquí, es el ES. ES es la fecha más próxima de inicio. Y EF es la fecha más próxima, pero de terminación. Entonces aquí, la fecha más próxima de inicio para la A es 0. ¿Sí? Y 0 más las 5 semanas que dura, la fecha más próxima de terminación para la A es 5, ¿verdad? Y luego en el caso de la B, ES, pues es 0, y la EF viene siendo 6. No es necesario ponerle a cada una ES, EF, ¿verdad? Nada más es que sepan que ES es la fecha más próxima de inicio y EF es la fecha más próxima de terminación. ¿Sí? A ver, entonces, por ejemplo, en la E, ¿cuál es la fecha más próxima de inicio? Díganme. El 5, ¿no? Porque es cuando depende de la A y es Sí, cuando se y luego acaba. 5 más 1, 6, ¿verdad? Ahora, en el caso de la D, ¿cuál es la fecha más próxima de inicio? Pues igual, el 5. 5. Y 3 que dura 8, ahí está. Luego, en el caso de C, la fecha más próxima de inicio es 5 y 4, 9. ¿Sí? Muy bien. Sí, A ver, en la F, ¿cuál es la fecha más próxima de inicio? el 6, 6 porque y depende de la 4, E. 10. Muy bien. Ahora fíjense, en el caso, por ejemplo, de cuando llegan dos a una sola. Por ejemplo, a la H le llega C y B. Y a la G tiene como precedentes o previos pues a la F y a la D. Cuando llegan así a una, en este caso la G, como precedentes tiene F y D y la H tiene la C y la B, vamos a elegir la que tenga el EF o la fecha más tardía más próxima de terminación, perdón, la mayor. Esta es un 8 y este es un 10, aquí sería un 10. Y en este caso llega un 9 y un 6 llega un 9. ¿Sí? ¿Sí me explico? Fíjense, aquí, a ver, en el caso de la H, llega un 9 y llega un 6. Elijo el 9, que es el mayor. ¿Sí queda claro? Sí. Y 12, 21. Y a la G, pues llega un 10 y llega un 8. Entonces elijo el 10, el más grande, o el mayor, más 14, 24, ahí está. Y finalmente la I, pues llega un 24 y llega un 21. Elijo el mayor, que es 24, más 2, 26. Y así es como se hace el análisis hacia adelante, ¿verdad? Calculamos la fecha más próxima de inicio, la fecha más próxima de terminación, ¿sí? Cuando tenemos el caso de que llegan a una actividad, previamente hay otras dos, elegimos el tiempo mayor de la fecha más próxima de terminación, o el EF, pues. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero, Sí, profe. Bueno, entonces ya ahorita lo que sigue ahora es el análisis hacia atrás, que es la fecha más próxima de terminación, perdón, la fecha más tardía de inicio y la fecha más tardía de terminación. Entonces, este 26, que ya es el tiempo máximo, ya nomás lo vamos a bajar aquí. Si ustedes comparan con su gráfico de Gantt, que fue el que hicimos ayer, también termina, miren, ahí está, también termina en la semana 26, ¿verdad? El gráfico de Gantt.
Pero pues aquí tiene más información. Aparte de que termina en 26 semanas, vamos a empezar a ver cuáles actividades son críticas y cuáles tienen tiempo de holgura, ¿sí? Entonces, el análisis hacia atrás ahora consiste en este LF, que es la fecha más tardía de terminación. Le resto el tiempo, 26 menos 2, pues me va a dar aquí 24, ¿verdad? Luego, este 24 pasa a la siguiente, aquí, a la G. Menos 14, 10. Ahí está. Y este 24 también pasa acá, a la H. Menos 12, 12, ahí está. Pues ahora vamos a ir restando. ¿Sí? Ahora, este 10 que está aquí, viene siendo el LF de acá. Menos 4, 6. ¿Sí? Y este 10 pasa a la D, es del F, menos 3. Bueno, ahí en la animación no la puse, la dejé así nada más, ¿cuál pasaba primero? Pasa el 6, aquí pasa el 10, aquí pasa el 12. ¿Sí? Y aquí también pasa el 12. Sí, ahí el orden de la animación no lo hice restando primero, nomás los pasé. Luego lo voy a cambiar. Entonces tenemos, en el caso de la E va a ser 6 menos 1, 5. 10 menos 3, 7. 12 menos 4, 8. ¿Sí? Y aquí es 12 menos 6, pues 6. A ver, ¿vamos bien? Bien. ¿Y ese donde están los tres qué? Ahí exactamente es lo que quería que me preguntaran. Aquí en este caso, a la A, pues tiene 3 que llegan. En este caso vamos a elegir de la LS el menor. ¿Se acuerdan que de ida elegíamos el mayor cuando llegaban a 1? Ahora de regreso elegimos el menor. Aquí tenemos un 5, un 7 y un 8, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando vamos en el análisis hacia atrás, se elige el más pequeño, el de tiempo menor, sería 5. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Sí, pero Entonces, de regreso es el menor. De ida, cuando lleguen 2 a 1 o 3 a 1 solo, elegimos el mayor, pero de regreso se elige el menor. Entonces, 5 menos 5, 0, ahí está. Entonces, fíjense aquí, revisen cada nodo, miren. Los que son exactamente igual arriba y abajo, como la A tiene 0, 5 y abajo 0, 5. En el caso de la E tiene 5 y 6 y 5 y 6. En el caso de la F es 6 y 10 y 6 y 10. En el caso de la G, 10 y 24 y 10 y 24. Y la I, 24 y 26, 24 y 26. Esos quiere decir que no tienen holgura. O sea, si yo resto la holgura, es igual a restar el de abajo, LS menos el de arriba. Abajo menos el de arriba, 0 menos 0 o 5 menos 5. Por ejemplo, vean la actividad de LS7 menos ES5 me da 2 de holgura, 2 semanas. Y 10 menos 8. Puedo hacerlo con cualquiera de los dos, con el 7 menos 5 o el 10 menos 8. En el caso de C puede ser 8 menos 5 o 12 menos 9, ¿verdad? En el caso de la H es 12 menos 9 o 24 menos 21. En el caso de B, 6 menos 0 o 12 menos 6. Estas 4 actividades D, C, H y B sí tienen holgura. Y las que no tienen holgura, que vienen siendo estas, esas son las que marcan la ruta crítica, ¿sí? Porque no tienen holgura. O sea, esas no las puedo retrasar porque si no, no voy a terminar a tiempo el proyecto, ¿sí? Pues cualquier retraso en cualquiera de la A, la E, la F, la G y la I va a hacer que se modifique la terminación del proyecto. Las otras no. Puedo, digamos, iniciar con un poquito de retraso en la B, en la D, en la C y en la H
y no se va a modificar, ¿sí? Porque, por ejemplo, la B tiene hasta 6 semanas de holgura, la D tiene 2, la C tiene 8 menos 5 tiene 3, y la H también tiene 3, ¿sí? Entonces, la ruta crítica es A, E, F, G, I. En total, 26 semanas. ¿Sí? Entonces, lo primero que sacamos aquí es la ruta crítica. A, F, G, I. ¿Sí? A ver si queda claro. Muchachos y Sí, muchachas, ¿sí queda claro? sí. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo determiné la ruta crítica? Sí, solo eligió las que no tienen holgura. Las que no tienen holgura, ¿sí? Y yo por ejemplo, yo en la libreta las marco así, una línea roja o más gruesa, ¿sí? Y luego ya con esto, ya primero ya sabemos cuál es la ruta crítica, que era el inciso C. Y las holguras, puedo utilizar una tabla como esta, ¿sí? Donde están las actividades, ¿sí? Y la holgura, como les decía, la puedo sacar de LS, el de abajo, menos el ES de arriba. O LF menos EF, el de abajo menos el de arriba. Va a salir lo mismo, ¿eh? Entonces aquí yo tengo ES y LS. Y aquí EF y LF. No necesariamente, yo aquí puse las 4 para comprobar pues que sale lo mismo. Puedo haber puesto nada más ES y LS y con eso me dan las holguras. O nada más poner EF y LF. Sí, digamos, tengo pues las dos. Y las que no tienen esta holgura, que son las que tienen, por ejemplo, aquí 0 menos 0, 5 menos 5, 6 menos 6, 10 menos 10, ¿sí? Estas, las que tienen 0, son, digamos, las que es otra forma de ver la ruta crítica, pues aquí de la manera tabular. Y ahí me da la holgura, ¿sí? 6 para la B, 3 para la C, 2 para la D y 3 para la H. Las otras no. 5, 6, 9, 8, 6, 10, 24, 21, 26. Y aquí son 12, 12, 10, 6, 10. Y listo. Entonces aquí está la holgura ya. La pueden sacar directamente de EF menos ES o LF menos EF, cualquiera de las dos. Y aquí yo le agregué lo de si está en la ruta crítica, le puse un sí o un no, ¿verdad? Pues los que tienen 0, le pueden poner una palomita ahí. Esas son las rutas críticas, los que no tienen nada de holgura. Y las actividades que sí tienen holgura es B, C, D y H. ¿Sí queda claro? Entonces, hasta aquí. Aquí termina el ejercicio. Hicimos, ahí les va el repaso, miren. Aquí empezamos. Tenemos nuestra red, tenemos nuestras actividades, cada una Profe, con ¿puede su poner tiempo. tantito la diapositiva en la que estaba, porfa? ¿Cuál? En la que estaba, en la del resumen del método. Este. Ajá. Ahí está. Listo, gracias. A ver, entonces, sí queda claro. Déjenme darles el último repasada aquí. Miren, que acá ya lo tienen en su libreta. Construimos el diagrama de redes y luego para cada actividad hicimos un nodo donde tenemos que calcular estos 4 tiempos.
¿sí? Y luego determinamos el camino crítico y la duración. Entonces aquí, primero iniciamos con una red sencilla, con las puras actividades, y ya que le hicimos, esto está de más, aquí es el contenido de cada nodo, la fecha más próxima de inicio, la fecha más próxima de terminación, ese es el análisis hacia adelante, y de regreso es la fecha más tardía de terminación, y la fecha más tardía de inicio es el análisis hacia atrás, ¿sí? Aquí dice, miren, la fecha más próxima de inicio de una actividad es igual al más grande de los tiempos de terminación más próximos, ¿eh? Por eso cuando vamos hacia adelante, elegimos el valor más grande. Y de regreso, el valor más pequeño. ¿Sí? Aquí dice. Y la holgura es LS menos ES o LF menos EF, cualquiera de esas dos. Miren, aquí está, holgura. Ahí lo ven. Entonces, en el análisis hacia adelante pusimos sus tiempos, miren. Y luego calculamos la fecha más próxima de inicio y la fecha más próxima de terminación para cada actividad, miren. Y luego, y eso se llama análisis hacia adelante. Cuando lleguen dos a una actividad como la G y la H, elegimos el mayor, miren. 10 y 8, pues elegimos 10. En el caso de H llega un 9 y un 6, elegimos el 9. En el caso de la I llegó un 24 y un 21, se elige el 24. Y en el análisis hacia atrás es el calcular la fecha más tardía de inicio y la fecha más tardía de terminación. Bajamos ese 26, menos 2, 24, y luego ese pasa a ser el siguiente LF, ¿sí? Y así vamos. Como aquí, cuando llega 3, la E, la D y la C hacia atrás, pues pasan hacia la A, elegimos el menor. 5, 7, 8, elegimos 5. Y los que sean exactamente igual, pues no tienen holgura. ¿Sí? Ahí está la ruta crítica, tiempo total 26 semanas. Y cerramos, de aquí puedo sacar obviamente las holguras, ¿verdad? Les decía, las que tienen holgura son B, D, C y H. La holgura de B es 6 menos 0 o 12 menos 6, 7 menos 5 o 10 menos 8. En C, 8 menos 5 o 12 menos 9. Y en H es 12 menos 9 o 24 menos 21. Y ya de manera tabular, pues aquí pusimos todos y aquí cerramos, ¿verdad? Y listo. Entonces, sí quedó claro este ejercicio para todos. El de la ruta crítica. ¿Sí queda claro? Sí, claro. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver en la siguiente. Les decía que hay mucha relación entre CPM y PER. Aquí en CPM me da la ruta crítica y me dice qué actividades tienen holgura y cuáles no. En el PER es básicamente el mismo que CPM, pero ahora en lugar de un solo tiempo tenemos 3. El más pesimista, que es el que tarda más, el más probable y el más optimista, que es el que tarda menos. O sea, no me voy a cerrar a decir, a ver, la actividad A la voy a hacer en 5 semanas. En el PER se dice, considera 3, a ver, ¿cuánto es lo más probable? 5. Y lo más que puede durar, lo más pesimista, pues 7. Y lo menos que puede durar, que es el más optimista, 3. Entonces tenemos 3 o 5 o 7. Para cada actividad tenemos 3 estimaciones. Y eso nos lleva a hacer un análisis un poquito más realista y podemos trabajar con ciertas probabilidades por ahí, pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo nada más CPM y PER. Entonces, el CPM nada más, perdón, la ruta crítica. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues miren, queda pendiente lo del lunes y el martes. Yo investigo y les digo el jueves. El jueves nos veríamos para hacer otro ejercicio. El viernes, acuérdense que tenemos examen y ya yo les comento qué sucedió de lo que me diga el jefe del departamento, a ver qué decisión tomaron el próximo jueves. ¿De acuerdo?
¿Sí? De acuerdo. Ya tomé lista. Ah, Cuídense profe, mucho. mi ¿Mande? compañero Bazán tuvo problemas de conexión y lo sacó el internet. ¿De quién? José ¿De María, quién? Chema, Chema. Ok. por Ahorita eso no lo, estaba participativo. ahorita lo considero para no ponerle falta por el Abasam, ¿verdad? Ok. Ajá. Sale pues, que tengan entonces una buena tarde. Nos vemos el jueves. Hasta Dale, luego. profe, gracias, que tenga buen día. Igualmente, bye. Hasta luego, profe. Buen día. Adiós.